la mañana y le vamos a dar continuidad a esta mañana del centro en el día de la fecha con más propuestas que tenemos para este fin de semana en la ciudad de Chivilcoy. Ayer algo te comentábamos de todas las propuestas que tenemos este fin de semana en Chivilcoy en materia de cultura, en materia artística y por supuesto una de ellas, que de hecho ya lo estuvimos publicando también en las páginas del diario de la campaña, tiene que ver con una nueva visita que nos va a estar haciendo aquí a la ciudad Carlos Gabriel Bertanesian, quien ya estuvo aquí en Chivilcoy y estuvo aquí con nosotros e incluso en la radio, hablando, sí, obviamente de Juana Manso y la fotografía. Y bueno, ahora también viene a presentarnos su libro Primeras, otro de sus tantos libros, sí, o uno de sus tantos libros, porque ya estuvo escribiendo otros. Carlos, ¿cómo le va? Buen día, aquí Eduardo lo saluda, gracias por conectarse con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto estar contigo nuevamente. Bueno, gracias por Y atendernos un ante todo, saludo a toda Carlos. la audiencia. Bueno, muchas gracias y bueno, por aquí lo esperamos en el día de mañana, nos va a venir a presentar Mañana. Primeras. Sí, algo nos anticipó en su visita anterior a nosotros aquí en la radio y también en la biblioteca, pero bueno, para aquellos que por ahí se la perdieron, vamos a adentrarnos un poquito en lo que es Primeras. Así que la primera pregunta que me surge, justamente, y no es muy pensada ni muy elaborada, ¿qué es Primeras, Carlos? Bueno, Primeras es el cuarto libro de una saga que me propuse escribir, que está básicamente enfocado en las mujeres y su relación con la fotografía en la primerísima etapa digamos, del nacimiento y en que la humanidad toma contacto con la fotografía. Cuando, como comenté la vez pasada, cuando la fotografía fue dada a conocer en 1839, generó una revolución en todos los aspectos de la vida del hombre y de la mujer. Y el mundo femenino se vio fuertemente influido por la fotografía, no solo porque se generó una afinidad casi natural entre la mujer y la fotografía desde los inicios, y no viene al caso eh, comentar, digamos, las primeras fotógrafas a nivel mundial o las primeras reacciones en el mundo, pero sí en la Argentina. Cuando llega en 1840 a la Argentina, Mariquita Sánchez de Thompson es la primera mujer letrada. En esa época no se hablaba de intelectuales, se hablaba de letradas, una mujer lectora, una mujer instruida, que toma contacto con la fotografía. Entonces, primeras es no solo las primeras argentinas en tanto sujetos a ser fotografiados, modelos a enfrentar la cámara, sino también las primeras mujeres que adoptaron a la fotografía como un medio de vida, adoptaron a la fotografía como un medio de emancipación económica, adoptaron a la fotografía como un medio de expresión. Lo interesante en primeras es que justamente el foco está puesto en esa etapa iniciática, yo la llamo, porque la fotografía en esta etapa es pura magia y puro descubrimiento, pura maravilla, puro prodigio. Entonces, me pareció un título acertado utilizar el de primeras, que Sí. es Las Argentinas y la fotografía, por supuesto es el subtítulo, 1840 y 1870, que marca justamente ese periodo bastante acotado, por cierto, pero muy rico en experiencias y en vivencias para toda la humanidad y en especial para las argentinas y los porteños. A diferencia de lo ocurrido, o lo que puede ocurrir, mejor dicho, en la actualidad, antes era todo un arte, ¿no? Primeramente acceder a la fotografía, estimo Carlos que no cualquier mujer podía acceder a ser fotografiada, y después también todo lo que implicaba la fotografía, ¿no? Todo el proceso. Sí, bueno, justamente el desafío inicial. Mis amigos, conocidos, académicos, coleccionistas, especialistas del tema, me preguntaban cuando yo esbocé los primeros intentos de trabajar sobre el tema, me anticipaban que no iba a encontrar mucho, digamos, ¿no? Y yo también no tenía mucha esperanza de encontrar historias ricas, historias para contar, porque es cierto que siempre se ha tomado el papel de la mujer de manera secundaria, por la razón que sea, por la cultura de la época, porque no se ha estudiado suficientemente, pero la realidad es que la mujer, como dije, sintió en la fotografía un medio accesible, entre comillas, como bien decís, no fue para todos, quedó circunscripto a una élite económicamente en muy buena posición. Durante todos estos años, básicamente hasta la década del 60, prácticamente los únicos que se retrataron, o las únicas que se retrataron, son de la clase más acaudalada. Y eso le da
una característica singular a nivel mundial, diría. Porque, por ejemplo, los estudios, las galerías de retrato tuvieron que adaptarse a la mujer porteña. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, digamos, tradicionalmente era práctica habitual que se pusiera una cartelera con retratos a la calle. Los estudios por lo general estaban en un primer piso para tener mejor luz solar que entraba por la ventana. Y los retratos que se ponían a la calle eran una especie de llamador a los transeúntes que lo miraban y veían no solamente la calidad del estudio, sino también quiénes se retrataban ahí, ¿no? Un poco el quién es quién. Claro. Y en Buenos Aires eso no sucedió. Inmediatamente cuando los estudios empezaron a poner retratos de mujeres distinguidas de sociedad a la calle, hubo como un alzamiento, entre comillas, diciendo, yo no quiero que esté mi retrato ahí, digamos, ¿no? Pensemos en las mujeres de alta sociedad viéndose expuestas en su intimidad, si se quiere, porque el daguerrotipo era una pieza única, privada, de consumo interno, si se quiere, familiar o de relacional muy estrecho. En tanto pieza única no se podía hacer circular esa imagen. Entonces, los estudios tuvieron que adaptarse y poner solo estuches afuera, los estuches contenedores o marcos donde se exhibían las fotografías. Sin las Y lo fotografías. dice la nota. Lo dice las notas en el diario, los avisos, dice, nosotros no ponemos a la expectación pública los retratos de las damas, Claro, lo tenían que aclarar. porque entonces, esto es empezar a encontrar estas pequeñas pistas que son mínimas, pero que después van conformando un relato súper interesante, como también lo era, por ejemplo, el hecho de que hubiera un mercado negro de retratos. Esto suena a una cosa rarísima. Y cuando me encontré con esto también digo, a ver, ¿qué habrá detrás de esto? Digamos, la posibilidad de anhelar el retrato de una mujer, por ejemplo, ¿no? Alguien que vio un retrato de una mujer en un domicilio, o la vio en la catedral, o la vio en el estudio, en un muestrario que tuviera sobre una mesa, y querer ese retrato, ¿no? Como ese objeto de deseo. Quiero el retrato de esa mujer. Y ahí se planteaba la cuestión de derecho de autor, ¿no? Cuando uno baile, hay historias concretas y crónicas que yo rescato que permiten ver cómo había un entusiasmo por los jóvenes, por los hombres, por determinados retratos de mujeres y cómo conseguir ese retrato. Incluso ahí dentro del gremio de los fotógrafos en esta época, en unas revistas americanas que hablan de las experiencias de los fotógrafos, cuentan que incluso algunos fotógrafos se quedaban con retratos de mujeres secretamente sin que el modelo supiera, hacía dos tomas en lugar de una y se quedaba con una, y esa segunda toma después podía o no podía ser comercializada. Toda una cuestión muy interesante y cómo eso se relaciona con lo que pasaba acá, que a veces se robaban los retratos en los estudios. Y hay un aviso que yo reproduzco en el libro que es muy simpático, que dice, el título es Se suplica. Se suplica devolver los retratos porque nosotros sabemos quién se los robó y los vamos a exponer públicamente si no los devuelven inmediatamente. Imaginemos quién puede robar un retrato si no es un caballero que se roba el retrato de una joven dama, digamos, ¿no? O sea, Sí, 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 esta sí. cosa juvenil o casi picaresca, diríamos, y muchos otros temas, como por ejemplo que el fotógrafo no era bien visto que una mujer estuviera a solas con un hombre que no conocía, por lo tanto la sesión de toma tenía que ser acompañada por una mujer que le daba seguridad o un acompañante que estuviera con ella, porque tampoco la podía tocar socialmente si no tenían conocimiento mutuo para acomodar la postura y posarla, o arreglarle el vestido, o arreglarse el peinado, todo eso debía estar asistido por otra mujer o por un acompañante. O sea, hay un espacio de sociabilidad ahí y donde se ponen en juego una serie de cuestiones muy ricas y que son las que yo fui de alguna manera encontrando e hilvanando en una historia. Por ejemplo, el trabajo enfoca también en lo que es toda la cultura visual de esa época y a qué accedían las mujeres en esa época, digamos, ¿no? Qué exposición tenían a imágenes, qué imágenes veían, dónde las veían. Por ejemplo, hay algo que es poco conocido que se llaman los gabinetes ópticos, que eran lugares donde se exhibían imágenes. Primero eran grabados, pinturas, acuarelas, y después fueron fotografías también. Y ese espacio muchas veces convivía con el estudio de retrato. A la mañana era estudio de retrato y a la tarde, cuando caía el sol, era gabinete de vistas ópticas. Entonces las mujeres se reunían al atardecer, mientras los hombres iban a los clubes. Las mujeres se reunían en estos gabinetes de vistas ópticas, iban en familia o en grupos de mujeres, y se exponían y ampliaban su horizonte visual a través de estas
vistas de Europa, ya sea fotográficas o grabados, o vistas de la Guerra del Paraguay, o de la toma de Paysandú, o de la llegada del ferrocarril, todo a través de imágenes que antes no estaban accesibles, no estaban disponibles para ella, y que les ampliaban el horizonte a la mujer de una manera exponencial, digamos, ¿no? Porque esto, lo que se llamaba el Gran Tour europeo, era básicamente una experiencia educativa para los jóvenes de posición acomodada en el país, ¿no? Iban y se quedaban 6 meses girando por Europa y ampliaban sus estudios, conocían países, culturas, industrias, y la mujer no, o sea, el ámbito tradicional de la mujer era el hogar, la El hogar, claro. educación, las artes, el servicio doméstico, ¿no? De ocuparse de lo que era el espacio privado de una familia, íntimo de una familia, el hogar, digamos, ¿no? Entonces esta ventana que se abría a través de la fotografía, a través de estos espacios de sociabilidad, los gabinetes ópticos, que como digo, coincidían muchas veces con los espacios de retratística, donde se hacían retratos. A la mañana me retrato y me entero que qué vistas voy a ver a la tarde en el gabinete óptico. Era como un espacio muy dinámico y de mucha riqueza que amplió el horizonte de la mujer, de la porteña, básicamente, a niveles que antes eran desconocidos, ¿no? Ahora, yo observo fotos de antaño como las que tiene usted a sus espaldas, y todas las fotos que observo, digamos, las que yo observé, no digo que sean todas así, pero eh, una sección de fotografía era producirse, ¿no? De los pies a la cabeza, o sea, Claro, bueno, ponerse lo mejor, el peinado, todo, no podía haber ahí una fallita. bueno, ahí es muy importante lo que estás diciendo porque irse a retratar tenía una carga muy importante para la sociedad de la época. O sea, no se retrataba, primero no se retrataba a cualquiera, y todo el mundo se lo tomaba muy en serio. Me voy a hacer un retrato. Primero porque no era algo habitual, no era algo que se hiciera todos los días. Era algo a través de lo cual uno trascendía. Estoy hablando de retratos pictóricos y eso mismo se lleva a la experiencia del estudio fotográfico inicialmente. La fotografía registraba no solamente un evento, sino que era un evento en sí mismo, la sesión fotográfica, rodeado de magia, rodeado de misterio, de temores, de anhelos, ¿no? Uno, inicialmente, esta idea de que se robaba el alma es de alguna manera, incluso en los espacios más intelectuales y letrados, había algo de eso, era una carga eh, que estaba presente, si bien inmediatamente con el conocimiento que se tuvo de lo que era el fenómeno fotográfico, se van diluyendo los temores, pero inicialmente esto de enfrentar un aparato, de que el hombre desaparezca en la oscuridad y vuelva con la imagen de uno atrapada en un espejo, y la imagen en el espejo era como mágica también, ¿no? La idea de que había vapores de yodo, vapores de mercurio, todo lo que tiene que ver con la alquimia, el oro, la plata, todos estos conceptos hacían que el espacio fuera un espacio mágico de recogimiento, uno se tenía que preparar psicológicamente y de hecho los manuales que yo rescato en el trabajo, digamos, los manuales del buen posar, ¿no? Prepárese para venir al estudio, decían. No venga apurado, no venga si tiene que subirse a un barco al rato o si tiene que ir a otro lado. Venga con tiempo, prepare, tiene que vestirse así o así, porque, digamos, había códigos de colores que eran más adecuados para la sensibilidad de la placa fotográfica en esa época, la placa daguerreana. O sea, había toda una cuestión que tenía que ver tanto en la preparación mental como física y desde el punto de vista de la predisposición a posar, a relajarse, a estar, si bien en el estándar de lo que fue el tiempo de exposición a la cámara terminó siendo de 2 a 4 a 5 segundos, inicialmente eran hasta minutos, pero igual 2 segundos no admite una instantánea, no admite una mueca, no admite Claro. algo que no esté planeado. Entonces, la planificación de la toma, o sea, qué es lo que buscaba el retratado como el retratista, era a través del diálogo se generaba un consenso, yo me quiero mostrar de esta manera, yo quiero obtener este resultado, y eso después los mejores artistas lograban plasmarlo y los peores, que por supuesto los hubo, eh, bueno, se plasmaba en la placa fotográfica. Ahora, hay que tener en cuenta, vos hablaste del arte. Sí, Inicialmente la retratística fotográfica era un oficio, digamos, ¿no? claro.
Muchos fotógrafos no se consideraban artistas, de hecho, es raro encontrar, menos del 10% de los trabajos están firmados. Y la firma tenía más que ver con un tema de competencia entre los artistas, más que una certificación. Este trabajo es de mi autoría, como diciendo, estoy orgulloso de este trabajo, y es una obra de arte, digamos, ¿no? Es muy raro. Lo mismo viene de la tradición de la miniatura pintada. También el miniaturista era un oficio, ¿no? No se consideraba un artista. Hacer un retrato no era No era un un trabajo. trabajo artístico, claro. Era un Sí, trabajo. cuando uno planteaba un trabajo, un óleo, un trabajo de aparato, digamos, un trabajo de mayor compromiso. Sí, pero un retratista miniaturista te podía hacer un retrato en menos de una hora. Y lo mismo sucede con la sesión fotográfica. La sesión fotográfica de punta a punta duraba máximo 30, 40 minutos y vos te ibas con tu retrato en un estuche o en un marco a tu casa, digamos, ¿no? O sea, la mística tenía que ver con el proceso y tenía que ver con la expectativa que uno ponía con ese retrato, que era el primero y muchas veces el último. Y esto no es un detalle menor, ¿no? Por ejemplo, el retrato de San Martín, que conocemos de viejo, fue una sesión, única sesión, que se hicieron dos tomas, si bien no una, sino dos distintas, pero cada uno es única. Y esa sesión fue la primera y la última en la cual posó San Martín. Y en la mayoría de las personalidades de la época que ya para el nacimiento de la fotografía ya estaban entrados en años, digamos, no hay más que un retrato de este tipo, en el acervo familiar y después en el acervo, cultural de un país, por ejemplo, en este caso la Argentina. Por eso me interesó. El libro nació como una galería de retratos, en realidad. Yo, al disponer de una cantidad considerable de daguerrotipos, digo, bueno, voy a eh, compartir una galería de retratos de las primeras argentinas que posaron para una cámara, digamos, ¿no? De ahí viene, insistimos con la idea de primeras. Las primeras que se mostraron frente a una cámara y cómo se mostraron y por qué se mostraron, cómo se mostraron y cómo Claro. se prepararon para esa sesión de toma y cómo nosotros hoy la podemos ver. Esa galería iban a ser 100 retratos, pero terminaron siendo 60 porque el cuerpo del libro, que inicialmente iba a ser solamente una introducción, porque pensé que no iba a encontrar mucho material, terminó siendo en realidad un cuarto del libro. El libro está dividido en cuatro partes, la última parte es la galería y las tres primeras partes está dedicada a todo esto que estoy contando, que como digo, inicialmente sin mucha expectativa de encontrar cuestiones para analizar, me sorprendí a mí mismo con todo lo que había que nadie había comentado o analizado o relacionado y bueno, terminó siendo un libro del cual estoy muy contento y creo que es un aporte interesante para el conocimiento de la cultura. A mí me gusta más la idea de cultura de la imagen que la cultura visual, pero bueno, se habla de cultura visual de nuestro país en este periodo que es fundacional, ¿no? Cuando nace básicamente el Estado Nacional como lo conocemos hoy. Claro. Y bueno, lo bueno es que se pudo conseguir, digamos, este material. Ahora, Carlos, acá, digamos, prioriza los retratos de las mujeres, ¿sí? Digamos, en solitario, o también se contempla, digamos, la foto familiar, que era también muy común, ¿no? Prepararse todos para la foto familiar. Eso fue un debate interno y externo que tuve. O sea, algunos estudiosos me decían, no, poné mujeres solas. Otros me decían, no, poné a las mujeres en todas las condiciones de sus roles sociales, digamos, ¿no? Madre, hermana, novia, recién casada, hija, recién nacida. Y elegí un término medio. La mayoría son mujeres solas, Bien, pero también están en sus roles, en sus distintos roles, digamos. Una nana afroargentina sin el bebé en brazos, tengo una que es una afroargentina sola, pero la que está con una beba en brazos es también interesante, para colmo la beba está fallecida, por lo tanto es un retrato post-mortem en el cual en lugar de estar la madre está su nana, digamos, ¿no? La que la cuidaba, lo cual y ahí me detengo en un punto porque me parece interesante. Como hubo tanta riqueza en la previa de la galería, me pareció que la galería se tenía que contar sola, o sea, que el lector ya tuviera las herramientas como para interpretar esas imágenes con todo lo que leyó. Por lo tanto, la galería al final del libro no está comentada, más allá de tener un epígrafe
eh, explicatorio de qué se trata. Eh, no, yo no abro juicio respecto de las imágenes. Sí las comento durante el trabajo, a lo largo del trabajo, pero no hago un análisis de cada imagen, porque yo creo que eso ya lo dejo al lector con el bagaje de información que aporté en las 3 secciones anteriores, como para que esté en condiciones de interpretar esas imágenes eh, como mejor lo sienta. De hecho, hay una serie de expresiones de Susan Sontag, una ensayista, que dice que las fotografías por sí mismas no pueden decir nada, pero son una fuente inagotable de especulación y de fantasía, ¿no? Deducción, especulación y fantasía. Y todo eso es absolutamente individual. Si bien uno puede especular con conocimiento, porque uno puede especular sin conocimiento, es interesante que el conocimiento que, digamos, traté de compartir en las primeras partes permita al lector después interpretar la galería como mejor pueda, ¿no? Y un punto interesante es que traté de abstraerme de todo lo que es la moda, no hablo de moda prácticamente. La galería está a disposición de quien quiera estudiar la moda de la época, y es un aporte, creo, en ese sentido también. Pero la moda meritaba un libro en sí mismo, digamos, ¿no? Cómo se vestían, qué telas eran, cómo se representaban esas telas en la imagen fotográfica, cómo va cambiando la moda casi por año en esos tiempos, en esos primeros 30 años, y cómo esa moda llegaba de París o de Londres a la Argentina, y quién la vestía y quién la lucía y cómo la lucían, y o cuando un vestido es de manufactura digamos, casera, y cuando es un vestido traído de afuera, los figurines, todo eso está fuera del marco del libro, pero sí el aporte que traté de hacer de imágenes para que alguien pueda hacer un estudio sobre la moda a partir de estas imágenes, me parece que también es un aspecto más que a tener en cuenta al considerar el libro, ¿no? Bien, bueno, y de todo esto y mucho más, seguramente va a estar hablando mañana también aquí en la Biblioteca Popular, doctor Antonio Novaro, a partir de las 19 horas. Va a venir Carlos a presentarnos primeras. ¿Por qué Chivilcoy? También dentro de los lugares para presentar este libro. Chivilcoy es casi un segundo hogar, lo digo sin exageración, porque primero hay una asociación de coleccionistas. Sí. Creo que debe ser la única que hay en el país, y entonces ya de por sí me hace sentir a gusto, rodeado de coleccionistas como yo. Pero por otra parte está la biblioteca pública, y la biblioteca pública está asociada a Juana Manso. Juana Manso tiene un capítulo entero en el libro, porque el desafío principal que tuve que afrontar fue el de encontrar la voz de la mujer de ese momento. Si hay algo que me produce incomodidad, es el anacronismo, ¿no? Pensar con la cabeza de hoy y tratar de interpretar el pasado a través de la cabeza de hoy. Entonces era fundamental escuchar a esas mujeres expresarse en sus propios términos, y entender cómo vieron la fotografía, cómo usaron la fotografía, cómo la entendieron y cómo se aprovecharon para determinadas cuestiones personales. Y el caso de Juana lo conté en mi viaje anterior, y lo voy a revisitar ahora en el nuevo viaje. Es emblemático el caso de Juana Manso, por eso digo, es central a toda la, la narrativa que logré armar en el libro. Y bueno, y Juana Manso, Chivilcoy Biblioteca son una asociación directa, y por cierto que lo presento por primera vez el libro. Ah, por primera vez acá. Esta es por primera Tenemos vez la primicia en nosotros entonces Chivilcoy, acá en Chivilcoy. exacto, es la primicia. Y después lo voy a presentar en la Academia Nacional de Bellas Artes, porque el libro está apoyado por la Academia Nacional de Bellas Artes, cuyo director escribió uno de los prólogos. O sea, primero en Chivilcoy y después en la Academia Después la Academia de Bellas Artes. Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires. Y me da mucho gusto que sea así. Por supuesto, le pregunté al director si había ningún inconveniente, y me dijo Claro. al contrario. Así que me resultó una feliz idea ir primero a Chivilcoy a presentarlo, y después presentarlo en Buenos Aires en el ámbito más académico, si se quiere, ¿no? Bien. Bueno, y mañana lo estaremos acompañando entonces, Carlos, en esta Ojalá, presentación, ¿sí? Ante todo, los bueno, muchas esperamos. gracias por conectarse con nosotros este ratito, por introducirnos, ¿sí? A lo que es primeras, y bueno, para buscar un poco más de información o mucha más información
o si la gente tiene preguntas para hacer al respecto, que mañana se acerque a la biblioteca a partir de las 19 horas, ¿sí? Para también acompañarlo, ¿sí? Lógicamente, ya que nos ha escogido como primera ciudad para presentar el libro, también acompañarlo en esta presentación, ¿sí? En este lanzamiento de primeras. Muchas gracias por el tiempo, Carlos. A vos muchísimas gracias y bueno, esperamos a la audiencia que nos pueda acompañar mañana en la biblioteca ¿Cómo pública. que no? Que siga muy bien, Hasta muchas luego. gracias. Carlos Gabriel Bertanesian con nosotros, él es fotógrafo, él es coleccionista, él es escritor, entre tantas otras cosas, y ha elegido Chivilcoy para presentar primeras. Su nuevo libro, su más reciente libro, será mañana a partir de las 19 horas, este sábado, en la Biblioteca Popular Dr. Antonio Novaro, con entrada libre y gratuita, por supuesto. Además, ahí van a tener la posibilidad de charlar con el autor y de, por qué no, también adquirir el libro, si es que así lo desean. Nosotros vamos a hacer una última tanda acá en la mañana del centro y bueno, después nos metemos